Dentro del liberalismo, más o menos está explicado, los errores a tener en cuenta por el liberalismo. El que más escribió y habló sobre este tema es el Mao. A tener en cuenta son las siguientes. Colocar las opiniones personales en primer lugar. Como estamos hablando de que son costumbres egoístas, cuando uno se dirige a una masa o un grupo de personas, quiere imponer su idea sin tener en cuenta el colectivo de la gente o las ideas principales que la gente tiene. Otro es trabajar descuidadamente sin un plan de orientación definido. Es decir, para trabajar y ser un buen dirigente, primero se tiene que armar un plan de acción, y ese plan de acción tiene que ser guiado y corregido entre todos los compañeros. No se puede venir a presentar una charla, un debate o una actividad en un barrio, lo que sea, sin tener una previa tarea clasificada. El tercero, usar el poder que tiene por el desempeño de un cargo público de la empresa o del partido para poder pasar por encima de las discusiones y decisiones orgánicas. Es decir, lo que se conoce como el chapeo. Yo hace 3 años que milito acá, y hace 2 meses que le venía a poner opiniones. Un ejemplo muy típico que puede pasar dentro de un partido político. Si se cae en ese tipo de ambiciones o desviaciones, se está teniendo una actitud totalmente liberal. Otro tema es estar dispuesto a trabajar solo allí donde le interese. No es así. Se tiene que trabajar donde el partido o la empresa o el lugar lo necesite, sin tener la posibilidad de andar eligiendo lo que a él le gusta, lo que le corresponde. Se lo coloca en una posición donde al común le haga falta. A sabiendas de que es un miembro, de que está en un error o que está actuando de forma inconveniente, no sostener una discusión de principios con él, sino dejar pasar las cosas sin enfrentarlas para mantener la paz y la amistad, con la excusa de que es un viejo amigo o un viejo colega. Es decir, que si acá estamos dando una charla y a alguno no le gusta lo que está diciendo el compañero, en este caso yo o a cualquier otro, si tiene una duda o si algo no le está gustando, lo tiene que plantear con respeto, de manera educada, en forma directa, y decirle a tal compañero, me parece que esto no es así, y no llevárselo a la casa, porque si uno se lleva la duda a la casa o el rencor a la casa, termina pasando que termina hablando por lo bajo, se terminan haciendo grupitos en contraposición y eso no genera un buen clima y termina perjudicando los intereses comunes que todos tienen. Otro que es muy ligado al anterior está hacer críticas irresponsables a espaldas de los compañeros de trabajo. Es lo que acabo de decir recién. Cuando hay una crítica, la crítica es frontal y se le dice tal cosa hiciste, o eres el encargado de hacer las planillas y la planilla no estuvo. No decir, Juancito no hizo la planilla. No, Juan, no hiciste la planilla, ¿por qué? ¿Te pasó algo? Así. Y el más importante, tener conciencia de los propios errores pero no intentar corregirlos. Es decir, saber que uno siempre se equivoca en lo mismo, ver el error y no corregirlo. Si uno no corrige el error lo arrastra toda la vida. Se termina siendo una actitud totalmente liberal y totalmente egoísta. El caudillismo es el tercer método que no hay que tener en cuenta. El dirigente revolucionario no puede ser un caudillo que adopte una actitud paternalista frente a la masa. Mientras más atrasada es la conciencia de las masas, más fácil es que surjan caudillos. Es decir, cuando hay una masa ignorante, el papel del caudillo es fundamental, porque la masa por sí sola no resuelve nada. Siempre necesita ir al caudillo y decir, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos contra el otro? Entonces esa figura, cuando la masa está atrasada, se hace cada vez más importante. Y en un partido socialista o en un partido que tiene convicciones propias, en las cuales todo se resuelve colectivamente de manera democrática, nunca puede haber una figura paternalista que nos dice en todo momento lo que hay que hacer. Entonces eso es otra actitud a no tener en cuenta. El burocratismo. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de burocratismo es saber lo que es la burocracia. La burocracia es una palabra que viene del origen francés, que quiere decir burú, que quiere decir oficina. Todos sabemos medianamente lo que es la democracia cuando uno va a un estamento público, sea municipal, provincial, nacional. Son diferentes oficinas que están todas conectadas entre sí, pero de forma piramidal, jerarquizada. Es decir, que la oficina A depende de la oficina B y ninguna oficina es independiente de la otra. Se está jerarquizando. Y esa es la base fundamental del Estado capitalista, porque es el sustento administrativo y político que el
Estado capitalista tiene por origen. Es decir, que cuando el Estado capitalista se hace cada vez más fuerte se hace la burocracia y se termina convirtiendo en cargo burocrático, que termina siendo una clase social apartada, como cuando uno habla de los empleados públicos, etcétera, etcétera, en el cual termina cayendo en un montón de tipos de errores diferentes. En cambio, en el burocratismo, cuando el dirigente actúa desligado de la masa y se dedica a cumplir órdenes de forma mecánica, o cuando se aferra a normas habituales de organización cada vez que surge un problema nuevo, recurre a consultar a organismos superiores dejando las masas de lado. Es decir, que el dirigente que actúa totalmente de forma mecánica y nunca hace ninguna innovación, termina siendo de una forma burocrática. Pasó otro problema, se lo lleva a un estamento superior o lo que sea, se estanca y el problema queda ahí. Un dirigente socialista lo que tiene que hacer es llevar el problema a la masa y que entre todos digan cómo se resuelve. Tener un poco de improvisación, no siempre hacer lo mismo, pues se termina siendo algo totalmente estático. Si de todas las maneras, de todos los problemas se resuelven de la misma forma, termina siendo algo totalmente estático y que no sirve. Y lo mismo pasa como hay que organizar un viaje. Está encargado Pablito. Pablito el problema lo superó. En vez de decir, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que sacamos el colectivo? ¿Cómo hacemos con los pasajes? ¿Cómo hacemos con esto? No lo consulta con los 10 que iban a viajar. Lo consulta con el superior. De esa manera actúa de manera equivocada. Tiene que consultarlo con la gente que iba a viajar y que organizaba las cosas con él. El sectarismo, otro punto a no tener en cuenta. Ser sectario es defender de manera ciega, no razonada, a la secta a la cual pertenece. Solo la secta tiene razón, menospreciando a los que no pertenecen a ella. También otras cosas que muchas veces pasan en los partidos políticos. Ser sectario, solamente nosotros tenemos razón. Mañana viene y nos golpea la puerta un compañero que no tiene nuestra ideología, o que a lo mejor es de izquierda, pero viene de otra índole, de otro partido, más revolucionario o menos revolucionario, y lo primero que hacen, no, vos estás equivocado. ¿Por qué? Porque vos venís de otra militancia, de otra forma de trabajo. No, se lo escucha, se lo integra, porque a lo mejor ese compañero puede ser muy rico en otro tipo de experiencia social, en otro tipo de experiencia técnica, a lo mejor es un excelente economista, que piensa distinto no a nosotros, pero que a nosotros nos enriquecería. Y por ser sectario, por solamente movernos en grupo, lo desperdiciamos y no lo dejamos entrar. Eso es un factor también a dejar de tener en cuenta. Bueno, ahora sí. Antes decíamos los 5 métodos que no hay que tener en cuenta. Ahora son los métodos correctos de dirección y trabajo colectivo. No se deben hacer llamados generales, es decir, que uno solo no se encarga de todo. Si hay que hacer un trabajo, no hay uno solo, uno que se encarga de los folletos, los reparte, los hace, los redacta, no. Se hacen de manera colectiva. 2. Debe haber una distribución de trabajo en la que cada persona cumple una tarea específica. Es decir, lo que estábamos hablando recién. Si hay compañeros que son estudiantes y hay que redactar un folleto, bueno, seguramente, no siempre, porque van a ser los que mejor redactan. Ellos se encargan de redactarlo. Otro compañero se encarga de repartirlo. Otros compañeros se encargan de llevarlos a otro tipo de zona porque le queda la cercanía o por cualquier tipo de índole. Ahí tiene que haber una división de trabajo y cada uno tiene que ser responsable y cumplir con su tarea. Todos deben estar muy bien informados de las tareas que deben cumplir. Por más que uno tenga mucha voluntad, si uno no sabe de qué está hablando o si uno no sabe cuál es la tarea a cumplir y solamente tiene ganas, tampoco termina sirviendo. Tiene que ser todo un trabajo orgánico. 4. Debe plantearse una sola tarea central en un mismo periodo. Es decir, que si estamos organizando la colecta de ropa usada para llevar a tal barrio, el objetivo central es ese. No se puede estar haciendo eso, afiliaciones, yendo a otro barrio. La tarea central es esa. Se termina esa tarea, se pasa a la otra. Debe evaluarse el trabajo después de realizada cada tarea. Se hizo esa tarea, ¿en qué fallamos? Tal problema. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. ¿Se corrige? Si no se puede corregir, ese error se va a seguir trasladando en el futuro. En cambio, si cada tarea que hacemos la revisamos,
debatimos como decíamos antes, mirá, me parece que Cristian te equivocaste en tal cosa, esto lo hiciste de manera totalmente subjetiva o esto lo hiciste de manera totalmente unilateral. El compañero se equivocó en otro, cuando hagamos una segunda tarea o una tercera tarea, nos podemos seguir equivocando, pero no con esos mismos errores, los tenemos que ir puliendo. Debe aprender a manejarse en situaciones nuevas, ergo debe tener gran capacidad creadora de iniciativa. Es parecido a lo que estamos hablando del burocratismo. Si hay un problema nuevo, lo que sea, se resuelve. No se tiene que estancar o quedarse ahí. Entre todos se dictamina de qué manera se va a resolver ese problema. Y lo principal, debe existir una estrecha unión del dirigente con la base para eliminar todo tipo de subjetivismo y burocratismo. Por eso es totalmente importante que el dirigente surja de la masa misma. El dirigente no puede ser un compañero que viene de otro lado. El dirigente tiene que salir de nosotros, porque tiene que conocer las condiciones materiales, las condiciones culturales, cuáles son los problemas que nosotros estamos apuntando. Cuando ese dirigente cumple con todo ese tipo de requisitos, es el encargado para hacer cualquier tipo de tarea. No siempre para ser un dirigente socialista o revolucionario se tiene que ser el que más milita, el que mejor habla, el que mejor hace las cosas, no. Se puede ir eligiendo dirigentes para cada tarea en común, como por ejemplo el caso de los pueblos originarios de nuestros hermanos los mapuches. Los mapuches cuando estaban en un periodo determinado de tiempo pacífico, el que dirigía a todos a los dirigentes, a los demás mapuches, era el cacique, que como era la persona más vieja, se pensaba que era el que más sabía. Pero ¿qué pasa cuando los mapuches estaban en guerra? Se elegía otro tipo de dirigente que se llama el toqui, el cual se elige no al más viejo, sino de los más jóvenes, al más fuerte, para que los pueda conducir de mayor facilidad a la guerra, digamos, el que mejor los conduce. Entonces, en un determinado momento, un dirigente puede ser alguien que tiene una prédica bárbara, pero en otro momento ese que tiene una prédica bárbara no sabe llegar a un barrio, entonces no sirve, se coloca otro compañero. Bueno, y el cuarto punto, que a mi forma de ver las cosas es el más importante, es el control de los dirigentes por las bases. El control de las masas se ejerce a través de la elección de sus propios dirigentes, de la participación en la elaboración del programa de acción que estos van a conducir, de pedir cuenta periódicamente acerca del desarrollo del programa y por último de revocar el mandato de los dirigentes cuando estos han dejado de cumplir su papel. Es decir, como decíamos antes, somos redundantes, pero el dirigente tiene que salir de la masa, como decía Lenin, ni adelante de la masa ni atrás de la masa, con la masa. Para que esté con la masa tiene que haber salido de ahí. ¿Qué tienen que hacer los compañeros? En todo momento pedirle explicaciones de cómo hizo las cosas y por qué se manejó de tal manera. Es decir, periódicamente cuestionarlo y decirle cómo viene, bárbaro, seguimos adelante. Y en todo momento ese mandato se tiene que seguir guiado, porque si no se revoca, porque si no está cumpliendo con las condiciones esenciales que el problema determinado o que la masa necesita en ese momento, ya el dirigente no sirve. Entonces tiene que ser totalmente revocado y reemplazado por otro compañero. Si no, caeríamos en el burocratismo o en el estancamiento o en lo que sea y no nos sirve. Así que fue un breve resumen de cómo nacieron los dirigentes socialistas en función a las masas, de qué manera se tienen que organizar política y socialmente. Bueno, la bibliografía se sacó de Lenin, la bibliografía que sacamos del cuadernillo que hizo Marta Hanecker. Lenin, el izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo, el capítulo 5. Lenin, el qué hacer, capítulos 1 y 2. Y del Mao Zedong, preocupémonos más de la vida de las masas y pongamos más atención en nuestros métodos de trabajo y la eliminación de las concepciones erróneas dentro del partido.